Hoy les voy... Hola niños y niñas, espero se encuentren bien. El día de hoy voy a hablarles sobre los elementos de la narración. Dentro de la narración encontramos 4 elementos: narrador, personajes, tiempo y espacio. El narrador es quien cuenta los hechos y presenta a los personajes, el conflicto, el tiempo y el espacio en el que transcurre la acción. Como ustedes recordarán, existen 3 tipos de narradores. El primero es el narrador omnisciente. Este narrador va a relatar en tercera persona y va a saber los pensamientos y sentimientos de los personajes. ¿Qué quiere decir? Que va a hablar de ellos o ellas, va a saber todo lo que pasa en el relato, sin embargo no forma parte de los personajes, que quiere decir que no se encuentra dentro de la acción. Un ejemplo es este pequeño fragmento de la novela de Peter Pan. La señora Darling viajó por un instante a su infancia y se acordó de un tal Peter Pan, que se decía vivía con las hadas. Como acaban de darse cuenta, hay una persona que está hablando de la señora Darling y de cómo ella viajó en su memoria y se acordó de un tal Peter Pan. Si nos damos cuenta, esto es un narrador omnisciente. Sabe lo que pasa en la mente de la señora Darling, aunque él no esté ahí ni sea la señora Darling. Otro tipo de narrador es el narrador protagonista. Este, a diferencia del omnisciente, está presente en el relato y, como su nombre lo dice, es el protagonista. Eso quiere decir que quien va a relatar los hechos o la historia va a ser el personaje principal y lo va a hacer desde su voz. Un ejemplo sería cuando ustedes les relatan lo que ustedes hicieron en sus vacaciones a sus compañeros. El otro narrador que tenemos es el narrador testigo. Este va a hablar en segunda persona y, a diferencia del protagonista, no puede hablar de sus sentimientos ni tampoco de los sentimientos de la otra persona. Simplemente va a narrar las cosas como un testigo y va a hablarlo. Este narrador generalmente se encuentra en los diálogos cuando trata a otra persona de tú. Por ejemplo, tú fuiste ayer al doctor, yo te vi. ¿Sí? Está siendo testigo de que el personaje con el cual está hablando se fue al doctor. Muy bien. El siguiente elemento son los personajes. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos personajes principales, personajes secundarios y personajes antagonistas. Dentro de los personajes principales tenemos a Mowgli, Peter Pan, la Sirenita, los 3 chanchitos. Dentro de los personajes secundarios está Flounder, el cangrejo Sebastián. Vemos a todos los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Y los antagonistas serían el lobo feroz, la bruja malvada y la reina de corazones. Todos estos van a ser los que den sentido a la trama, los que van primero a provocar el conflicto y luego a resolverlo. Otro elemento es el tiempo. El tiempo corresponde a la época en que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros encontramos en un relato un había una vez, nos está diciendo que en algún momento hubo alguien,
o hubo algo. Si en el relato nos dice, en la noche sonaron las campanas de la iglesia, ¿qué nos está diciendo? Que los hechos van a transcurrir durante la noche. El tiempo también se refiere a cómo se van dando los sucesos. Como hablábamos en clase, no podemos empezar por el final, siempre tenemos que ir con el inicio. Entonces tiene que ser de una forma en que se empieza, se va a la mitad y se concluye. Cuando ustedes van de vacaciones, no empiezan contando con regresé, sino que dicen me fui a Nueva York, Miami, me fui a Tonsupa, Casablanca, estuve en la playa, hice esto, hice aquello, me picó un aguamala, me entró arena a los ojos y así sucesivamente los hechos que han transcurrido hasta decir y regresé el día de ayer. ¿Sí? Muy bien. Y por último tenemos el espacio. El espacio va a ser todo aquel lugar donde se desarrollan los hechos. Puede ser en una verde pradera, en un bosque, en el mar, en las tinieblas del río, en un castillo, en la ciudad. ¿Sí? Va a ser todo aquel espacio o lugar donde se concentren los personajes principales, el tiempo y la acción del relato. Muy bien, espero chicos que con esto hayan aclarado sus dudas, recordado si es que ya se habían olvidado. Y por el día de hoy tampoco hay ninguna tarea, solamente tienen que recordar estructura y elementos de la narración. Repasar y el día de mañana enviaré la tarea que van a tener que desarrollar y presentar el día viernes. Ha sido un gusto poder hablar con ustedes, espero verlos muy pronto, aunque sea por video. Los quiero mucho, besitos. Chao, chao. Voy a contar de la osa bien cocida. Hace mucho tiempo, esta osita estaba viva porque escuchaba a su padre y así era feliz. Pero bien cocida tenía un terrible problema. Sentía mucha curiosidad. Sí, y un día ella vio algo nuevo y se murió. ¿Así nada más? Sí. El mismo final del diario. Olvídalo. Jamás voy a hacer nada que sea diferente. Muy bien, Tonk.